Coronavirus. Buenas noches, López. Hugo Machiavelli y aquí con Agustina Girón en este especial sobre el coronavirus. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias Hugo y gracias Agustina por invitarme a participar en este especial. Le hago una pregunta. ¿Cómo está la Argentina hoy en cuanto a los datos? Hubo 2 muertos, tenemos 144 personas hasta ahora, 130 nuevos infectados en el día de hoy. ¿Cómo están los datos? 103 hoy infectados. ¿Cómo está hoy la Argentina respecto del mundo en el tema del coronavirus? Bueno, lo que estamos viendo es que aproximadamente hay un aumento del 10% de los casos todos los días, 10-12% promedio, teníamos, y tenemos un número por ahora no muy alto de infectados, con una curva que obviamente va en ascenso, pero es un ascenso suave, lo que revela que de alguna manera la cuarentena está teniendo algún impacto, o digamos, o sea, en ese sentido uno ve que hay algún impacto. El segundo punto es la mortalidad está dentro de los parámetros esperados. Toda muerte es una catástrofe, pero también hay que entender, diríamos que estamos dentro del, lamentablemente, del elogio que está alrededor del 2,7 a 3%. Ahora, nosotros tenemos que ir visualizando bien cómo es esta curva en la medida que aumenten los testeos, diríamos que esto es fundamental para poder detectar precozmente al individuo que está con pocos síntomas y que uno tiene que aislarlo. Por ejemplo, un individuo que tiene fiebre y tos, que es un síntoma, digo, banal, dado que la mayoría de los 80% de los casos de COVID-19 son benignos, por ahí no consulta y está transmitiendo el virus en la comunidad. Entonces uno tiene que detectar estos casos para que rápidamente los individuos sean aislados, diríamos, y eviten, primero para controlarlo mejor a él. En segundo lugar, porque eventualmente en su domicilio no tiene las condiciones de un aislamiento familiar. Y en tercer lugar, para evitar que siga eliminando a la comunidad el virus. Así que, desde este punto de vista, estamos dentro de lo esperada, una curva en ascenso suave, sin ser una curva en pico de esas que saturan al sistema de salud. Pero hay que estar monitoreándolo día a día, a ver cómo va avanzando esto, para poder detectar rápidamente si hay un cambio en la curva. Fíjense ustedes que más o menos todos los días el aumento está entre un 10-12%. Si usted lo lleva esto a días, se duplicaría el número de casos entre 8 a 10 días. Con lo cual esto es muy bueno porque usted compara Estados Unidos, que por ejemplo lo que pasa en España, que duplican cada 3 días el número de casos y en algún momento cada 2 días. Así que en eso estamos bien, tenemos que estar muy atentos, diríamos, a tratar de testear la mayor cantidad de gente posible y respetar la cuarentena. Yo creo que Doctor, perdón, que lo interrumpa, en este sentido le quiero preguntar, esta semana el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que la curva se espera para mayo. ¿Usted coincide con eso? Y en ese sentido, ¿es necesario extender la cuarentena o no? Bueno, en primer lugar, el pico de la curva, supongo que se había referido el señor Miguel, es posible que esté en mayo, diríamos, esto es probable. Si va a ser la primera quincena o la segunda quincena va a depender un poco si lo que pasó el viernes va a tener impacto sí o no. Si el impacto es bajo, no va a haber mayor problema. Si el impacto fue más alto, puede ser que entonces la curva sea un poco antes. Con respecto a la cuarentena, todavía yo creo que se puede flexibilizar, pero a criterio personal, creo que hay algunas cosas que no negociaría. Por ejemplo, los mayores de 65 años, yo seguiría resguardándolos con el distanciamiento social en el hogar. En segundo lugar, creo que el ciclo educativo debe mantenerse todavía cerrado. Yo sé que esto puede ser una medida antipática. Lo tercero es que hay que tener mucho cuidado con los aeropuertos y los pasos fronterizos, debido a que eso es una puerta de entrada, teniendo en cuenta que tenemos coronavirus, mucho mayor cantidad de casos
en los países que vienen que pueden venir por los aeropuertos, por los aviones o por los pasos fronterizos. Habría que controlarlo mucho, diríamos, en este aspecto. Y el otro punto es que si uno va a flexibilizar, la clave es cómo manejemos el transporte público, que en casi todos los países ha sido una fuente grande de contagio, ¿no? López, a propósito del transporte público, todavía hay dudas en la gente sobre el uso del barbijo. Hay quienes dicen que hay que usarlo, hay quienes dicen que no, los distintos tipos de barbijos. Y otra pregunta para complementar eso, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir frente a los primeros indicios? Porque muchos dicen que llaman por teléfono, no los atienden, hay que ir al hospital, no hay que ir al hospital. Les dejo estas dos preguntas, por favor. Bueno, la primera pregunta, la del barbijo, es un tema que que se ha planteado una controversia que yo creo que es que no es útil ni para la gente ni para los médicos, ¿no? En primer lugar, durante bastante tiempo la OMS mantuvo que el barbijo no era útil y ahora, por lo menos para la población general, ya ha replanteado que va a reanalizar este tema. El barbijo privado tiene indicaciones absolutas para el equipo de salud. No hay ninguna discusión, incluso para aquellos médicos que atienden a los pacientes con coronavirus, independientemente si están en terapia intensiva o están en la unidad de aislamiento, se debe utilizar el barbijo de mayor eficiencia, que no lo debe utilizar, diríamos, la población general ni el equipo de salud que no ve a estos pacientes. El equipo de salud que no ve a estos pacientes y trabaja en instituciones puede utilizar el barbijo quirúrgico. Con respecto a la población, yo creo que hay instituciones tan importantes como el CDC que están aconsejando utilizar algún tipo de máscara o de barbijo para protegerse, principalmente el individuo que tiene pequeños síntomas y puede contagiar a los demás. Y por otro lado, la gente va a ir lentamente utilizando el barbijo, porque ya lo pasó esto en el año 2009 con la pandemia de gripe, que también estaba en discusión el barbijo, y luego la gente lo utilizó y prácticamente el uso de barbijo o algún elemento de cobertura se popularizó. Así que, personalmente, si una persona quiere usar un barbijo o algo para protegerse, yo en lo personal, y es una opinión personal, no lo puedo impedir y no me parece mal que lo use si ellos consideran que con esto se encuentran más protegidos. Antes que me responda lo segundo, ¿es cierto que reduce la carga viral el uso de barbijos, aun cuando no sean los quirúrgicos? Los datos que hay, hasta donde yo leí, y después no tengo por qué leer todo, es que los que están estudiados son los quirúrgicos. Y hay algunos datos preliminares, pero datos publicados, que aparentemente el barbijo quirúrgico disminuiría la eliminación de la carga viral a través de los mismos. ¿Está bien? Perfecto. Lo último, y la última pregunta se la hace a Agustina, tiene que ver con los pasos que hay que seguir. Hay mucha gente que en este momento nos está escuchando con algún síntoma que puede ser dolor de garganta, alguna leve temperatura, tal vez incluso un poco de tos. ¿Qué tiene que seguir? ¿Cuáles son los pasos, sencillamente, por favor, Eduardo López, para que la gente que nos escucha sepa cómo actuar y no entremos en esta psicosis que muchas veces ocurre por la sobreinformación a la que estamos sometidos? Bueno, el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos dijo que el primer punto importante es la fiebre. La fiebre más alguno de los siguientes síntomas: dolor de garganta, tos o alguna fatiga o dificultad para respirar, debe consultar para descartarse, sobre todo en aquellas jurisdicciones que el virus circula libremente, que lo digo rápidamente: Cava, Conurbano Bonaerense, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Ushuaia, donde el virus ya está en la comunidad. Esos individuos tienen que consultar. Pueden hacerlo en primer lugar a través del teléfono. En la capital federal el teléfono lo conoce todo el mundo. Y ayer el doctor Crescente, que está a cargo del examen, me dice que no se ha saturado el sistema y que están contestando a todas las preguntas. Por lo tanto, pueden llamar, si no pueden llamar a su médico de cabecera o en última instancia a la urgencia del sistema prepago o de obras sociales. Pero con esos síntomas, en los lugares donde circula bien el virus, deben consultar precozmente. ¿Está bien?
Correcto. Agustina. Ahora, doctor, ¿qué sucede con esto de los test, no? Porque la realidad es que no hay una gran cantidad de reactivos que nos permitan en este momento poder determinar todos los casos que hay realmente. Y también con esto lo llevo a la posibilidad, ¿no?, de que tal vez el Estado pueda disponer de los lugares de seguridad privada, ¿no? ¿Qué piensa en relación justamente a los test? ¿Puede ayudar esto? Bueno, en primer lugar, hoy la doctora Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud, informó que ya hay 97 centros en Argentina que pueden realizar el test de PCR, cosa que es una buena noticia, punto número 1. Punto número 2, es también lógico que las instituciones privadas puedan realizar sus propios test y de hecho ya el Malbrán ha descentralizado los mismos. Por lo tanto, la clave acá es que la gente consulte y que la gente vaya para que le hagan el test. Si la gente que piensa que tiene un poco de fiebre y dolor de garganta y esto es un resfrío común y no se testea, digamos, ahí perdemos una oportunidad y sigue manteniendo el virus en la comunidad, que hoy no se puede expresar porque estamos en cuarentena, pero en cuanto se libere un poco esto, es posible que esto sea un dato que es importante. Con respecto a la interacción pública y privada, en una pandemia hay que trabajar en conjunto. Hay que trabajar en conjunto en el tema de los test, y a su vez intercambiarse la posibilidad de apoyarse unos a los otros. Creo que ambos sistemas tienen que interactuar, pero las guías y las normas deben salir del Ministerio de Salud de Nación y de los Ministerios de Salud respectivos de las distintas jurisdicciones, porque si no está el riesgo de que cada uno hace lo que le parece. Seguro. Doctor, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias, Eduardo López. La información, quiero cerrar con esto, en la Argentina, ¿es correcta? ¿Nos estamos sobrecomunicando? ¿Hay mucha información falsa, fake news, que tenemos que tener como atención, doctor? Es muy buena pregunta. En realidad, estamos con una situación inédita en la pandemia. Hay una enorme publicación, no solo en las redes sociales, sino en todo el periodismo, con noticias que van y vienen, que inclusive a nosotros nos hacen reflexionar mucho, porque hasta a veces son contradictorias. Yo pido en esto, diríamos, que la población no entre en las redes sociales para ver los videos o noticias sociales, porque uno le empieza a generar miedo y preocupación más de lo que uno debería tener, porque finalmente esto es una pandemia que uno va contando los nuevos casos y los muertos, se cuentan poco los recuperados, y no recordamos que el 80% de la enfermedad es benigna, pero tiene un periodo largo de estado, entre 10 y 20 días, ¿no? Correcto, López, le agradezco mucho el contacto, le dejo un abrazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar, muy buenas noches. Y a propósito de la información falsa y de lo que resulta ser una preocupación cuando estamos en el encierro, en este aislamiento social, en este confinamiento dentro de nuestros hogares, con nuevos comportamientos, Agustina Girón hizo un informe sobre la infodemia. ¿De qué va, Agustina? Exactamente, sobre la